Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de la secuenciación Sanger. En anteriores vídeos hablamos de los procesos de amplificación o replicación o, digamos, la producción de un montón de copias de un determinado fragmento de ADN, como es el caso de la PCR. Y en este caso vamos a hablar de una metodología de biología molecular que nos va a permitir saber o conocer cuál es la secuencia de bases nitrogenadas o nucleótidos que conforman un determinado fragmento de ADN. Como ya sabemos, el ADN está compuesto por 4 bases nitrogenadas: la adenina, la guanina, la timina y la citosina. En el ARN tendríamos uracilo en vez de timina. Bueno, pues la secuenciación Sanger es un proceso de biología molecular que fue descubierto por Frederick Sanger en el año 1977 y recibió el premio Nobel en el año 1980, puesto que supuso las bases de proyectos tan importantes como el proyecto de secuenciación, el proyecto del genoma humano completo. Bueno, es un proceso basado en el proceso de replicación del ADN llevado a cabo por la ADN polimerasa, como comentamos en vídeos anteriores, y el fundamento base de la metodología estaría aquí: la diferencia entre un desoxinucleótido y un didesoxinucleótido. Bueno, entre un DNTP y un DDNTP, ¿vale? ¿La diferencia cuál es? Esta es la estructura de un nucleótido. Son moléculas trifosfatadas, es decir, llevan 3 grupos fosfatos unidos a un pentámero. Aquí estaría la base nitrogenada en cuestión, pues timina, guanina, citosina, uracilo. Y la base, o sea, la clave de lo que es esta metodología estaría aquí, en el carbono número 3. Un didesoxinucleótido, en vez de tener un grupo H, tiene un grupo H. Con lo cual, la ADN polimerasa, cuando quiere extender o elongar la secuencia del ADN, no va a poder añadir el siguiente nucleótido, sino que se va a parar la reacción. Con lo cual, hay dos métodos. El método tradicional, en el cual tenemos un primer proceso de amplificación de nuestra muestra de ADN que vamos a delimitar con una serie de primers o cebadores que explicamos en vídeos anteriores, y vamos a dividir esa reacción en 4 tubos diferentes. ¿Y en cada tubo que vamos a introducir? Bueno, pues cada uno de los ingredientes de una PCR convencional. Pero con el añadido de que en cada uno vamos a añadir un didesoxinucleótido modificado diferente. Por ejemplo, en el tubo A, pues un didesoxinucleótido de adenina. En el tubo C, un didesoxinucleótido de citosina, de guanina y de timina. Y vamos a hacer una mezcla de reacción, añadiendo la polimerasa, añadiendo los primer o cebadores, los nucleótidos normales, y lo que va a hacer la polimerasa va a hacer pues un montón de copias. ¿Qué va a pasar? Que se va a llevar a cabo el proceso de replicación por parte de la polimerasa. Pero cuando, digamos, intente añadir ese didesoxinucleótido que está modificado, la reacción se va a parar. Entonces vamos a obtener un montón de fragmentos diferentes, de distinto tamaño, acabados en ese didesoxinucleótido determinado que está modificado químicamente. Con lo cual, al tener esta serie de fragmentos, lo que vamos a hacer es cargarlos en un gel de acrilamida por el proceso de electroforesis, que nos va a conseguir separar los fragmentos en función de su peso o masa molecular a través de un campo eléctrico. Entonces lo que vamos a conseguir, ¿qué va a ser? Bueno, pues en el primer canal, ¿vale? Pues tendríamos lo que es, correríamos lo que es la mezcla de el tubo A, el tubo C, el tubo G y el tubo T. ¿Y qué vamos a conseguir? Pues separar los fragmentos en función de su peso o masa molecular. Entonces la lectura sería fácilmente de la siguiente manera. Aquí primero tendríamos una A, una C, una C, una G, una T, y así sucesivamente hasta completar hasta el último fragmento, que sería el fragmento de mayor peso molecular, y obtendríamos la secuencia completa del ADN. Y el segundo proceso es el electroforesis capilar, que se basa, digamos, en la diferencia es que en vez de ser en 4 tubos, es en un único tubo de reacción en el que vamos a añadir los 4 nucleótidos normales y los 4 didesoxinucleótidos modificados químicamente con un marcador fluorescente diferente. En este caso la A, por ejemplo, con este marcador que emite en la longitud de onda del azul, en la citosina con el rojo, la guanina con el morado y la timina con el verde. Entonces añadimos los 4 en un único tubo de reacción. Extendemos la cadena igual que en el proceso anterior y lo separamos por electroforesis capilar, que es una electroforesis estándar, solo que es a través, pues, de un capilar que nos va a separar los nucleótidos por su peso molecular. Entonces, a través de un sensor que lleva el propio dispositivo, vamos a obtener una lectura, lo que es el cromatograma de la secuencia de ese fragmento de ADN.
Como podéis ver aquí, pues la A pues sería este de aquí, la C, la A, la G, la T, hasta obtener el fragmento completo. Porque digamos que cada uno de los nucleótidos están, digamos, unidos a un marcador diferente. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este método? Bueno, pues ventajas, pues su alta precisión, ¿vale? Su coste y eficiencia para fragmentos, más bien se utiliza para fragmentos de ADN pequeños, y la validación para proyectos de NGS. La NGS son proyectos de secuenciación masiva, son proyectos en los que se, digamos, secuencian un montón de fragmentos a la vez. Proyecto, por ejemplo, un genoma completo. Desventajas, pues su bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque solamente nos permite secuenciar fragmentos de ADN de longitud más pequeña y más limitada, y la longitud de lectura, pues eso, son fragmentos pequeños los que nos permite leer. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones de la secuenciación Sanger? Pues por ejemplo, en investigación básica, para estudios de evolución, para estudios de filogenia, para diagnóstico médico, diagnóstico clínico, enfermedades, microorganismos patógenos causantes de enfermedades, para pruebas de paternidad, para, por ejemplo, secuenciar y conocer la secuencia de plásmidos en procesos de clonación, y multitud de aplicaciones que tiene este tipo de metodología. Es un poco, a lo mejor, complejo, pero bueno, lo he intentado resumir de la manera más fácil posible, de la manera más amena posible. Espero que os haya servido, y bueno, cualquier comentario, como siempre, pues en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias, chicos, que tengáis un buen día.